Mi hermano blandió sus llaves. Mira mi coche nuevo. Yo caminaba bajo la lluvia y susurré, disfrútalo mientras puedas. El abuelo vio la matrícula y preguntó, ¿por qué el coche de Sofía está a tu nombre? Mis padres afirmaban que mi hermano había comprado su Mercedes con dinero de inversiones mientras yo conducía un cacharro oxidado. Pero cuando el abuelo preguntó por qué no conducía el regalo que él me había enviado, la habitación se quedó helada. Ese silencio les costó la totalidad de su herencia. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede a continuación. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos estáis viendo hoy? Hacednoslo saber en los comentarios. La lluvia no solo caía. Golpeaba contra el parabrisas de mi Corolla de 2008 con una violencia que parecía personal. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron del color de un pergamino viejo, rezando a cualquier dios mecánico que existiera para que la luz del motor que parpadeaba en el salpicadero fuera solo un fallo. No lo era. El coche se estremeció, soltó una tos sibilante que sonó alarmantemente como un animal moribundo, y luego la dirección asistida desapareció. Luché para llevar el vehículo al arcén embarrado, a solo una milla de la impecable entrada de la casa de mis padres en Bosques de las Lomas. Me quedé sentada allí por un momento en el repentino silencio, escuchando la lluvia repiquetear contra el metal, y apoyé la frente en el volante frío. Por favor, le susurré al coche vacío. Solo una noche más. Solo llévame a la cena. Tenía 26 años. Tenía un máster en educación. Trabajaba 50 horas a la semana enseñando química en un instituto a adolescentes a los que les importaba más TikTok que la tabla periódica. Y, sin embargo, no podía permitirme arreglar el alternador de un coche que era lo suficientemente viejo como para ser uno de mis alumnos. Tuve que caminar la última milla. Para cuando llegué a la puerta principal de la enorme casa de estilo colonial de mis padres, parecía una rata ahogada. Mis tacones baratos estaban cubiertos de barro, mi pelo estaba pegado a mi cráneo y temblaba incontrolablemente. Ni siquiera tuve que llamar. La puerta se abrió y allí estaba mi madre, Beatriz. No miraba mi cuerpo helado y tembloroso con preocupación. Miraba el barro en el porche con horror. Sofía siseó, mirando por encima de su hombro. Dios mío, mírate. ¿Has venido andando? ¿Dónde está tu coche? Se ha estropeado, dije, castañeteando los dientes. A una milla de aquí. Creo que el alternador finalmente se rindió. Bueno, no te quedes ahí goteando sobre el parqué, espetó, haciéndome entrar y entregándome inmediatamente un trapo del armario de la limpieza como si fuera un perro embarrado. Ve a secarte al cuarto de la lavadora. El abuelo Arturo ya está sentado, y ya sabes cómo se pone con la puntualidad. Me adecenté lo mejor que pude. Cuando finalmente entré en el comedor, el calor del fuego y el olor a rosbif me golpearon, pero no me consolaron. Solo resaltaron la división. Mi padre, Ricardo, estaba sirviendo vino. Mi hermano, Mateo, ya estaba comiendo un panecillo, con un aspecto notablemente seco y descansado. Y a la cabecera de la mesa estaba sentado el abuelo Arturo. Arturo era un hombre tallado en granito. Tenía 78 años, estaba jubilado de una carrera en Derecho Contractual Corporativo y poseía una mirada que podía levantar la pintura de una pared. Vivía en San Miguel de Allende y rara vez bajaba a vernos a la Ciudad de México, lo que convertía esta cena en una ocasión trascendental. Sofía, retumbó el abuelo Arturo, su voz profunda y rasposa. Llegas tarde. Problemas con el coche, abuelo, dije, deslizándome en mi asiento e intentando ocultar mis tobillos embarrados bajo la mesa. Mi Corolla finalmente ha estirado la pata en la autopista. La habitación se quedó extrañamente en silencio. Mi padre carraspeó ruidosamente. Sí, bueno, estas cosas pasan con las máquinas viejas. Toma un poco de vino, Arturo. Pero el abuelo no cogió su vino. Dejó el tenedor lentamente. Me miró, sus ojos entrecerrándose bajo sus pobladas cejas grises. Parecía confundido, una expresión que nunca le había visto. Tu Corolla, repitió. Sí, dije, cogiendo un panecillo ya que no había comido desde el desayuno. Tiene 200.000 millas, pero hace lo que puede. El abuelo frunció el ceño. Desvió su mirada de mí hacia la ventana,
donde se veía la entrada de coches bajo los focos. Aparcado justo en el centro, reluciente incluso bajo la lluvia, había un Mercedes clase C plateado completamente nuevo. Entonces, ¿quién?, preguntó lentamente el abuelo, señalando con un dedo grueso hacia la ventana. Conduce el Mercedes. Mateo, mi hermano de 23 años, hinchó el pecho. Ese es mío, abuelo. Una belleza, ¿verdad? Se maneja como un sueño. El abuelo miró a Mateo. Luego miró a mis padres, que de repente estaban muy interesados en sus ensaladas. Finalmente, volvió a mirarme a mí. Sofía, dijo el abuelo, su voz bajando a un murmullo bajo y peligroso, ¿dónde está el Mercedes que te di? Me quedé helada, con el panecillo a medio camino de la boca. Parpadeé. ¿Perdón? El regalo de graduación, dijo el abuelo, pronunciando cada palabra. Por tu máster. Le envié el cheque a tu padre hace 2 años. Estaba destinado específicamente a un vehículo nuevo para ti, para que no fueras conduciendo esa trampa mortal a la escuela todos los días. Miré a mi padre. Estaba sudando. Miré a mi madre. Agarraba su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Espera, dije, mi voz apenas un susurro, la revelación golpeándome más fuerte que la fría lluvia. ¿Tú me diste ese coche? Mis padres le dieron ese coche a mi hermano, dije, mi voz alzándose mientras las piezas encajaban. Me dijeron que lo había comprado con sus inversiones en criptomonedas. El abuelo se quedó en silencio. No gritó. No golpeó la mesa. Simplemente se quedó absolutamente quieto. Miró a mi padre, luego a mi madre, y finalmente posó su mirada en Mateo, que de repente parecía mucho menos arrogante. La expresión de su rostro me dijo que algo estaba a punto de suceder. La traición fue peor que el diagnóstico de mi coche averiado. Fue un golpe físico que me dejó sin aliento. Durante 10 segundos, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el tamborileo de la lluvia contra el cristal de la ventana. Mi padre, Ricardo, fue el primero en romper el silencio. Soltó una risa nerviosa y aguda que sonó como un hipo. Vamos, Arturo, no nos pongamos a hablar de logística durante la cena, dijo papá, volviendo a coger la botella de vino, aunque su mano temblaba tanto que el cuello de la botella castañeteaba contra el borde de la copa. Podemos discutir las finanzas más tarde. Fue una decisión familiar. Una decisión familiar, repitió el abuelo. Su voz estaba desprovista de calidez. Ya veo. ¿Fue Sofía parte de esta decisión familiar? Yo no sabía nada, solté, mi sorpresa convirtiéndose rápidamente en ira. He estado pagando 10.000 pesos al mes en reparaciones por un coche que no tiene aire acondicionado. Perdí 3 días de trabajo el invierno pasado porque no arrancaba. Sofía, baja la voz, espetó mi madre, lanzándome dagas con la mirada. No seas dramática. ¿Sabes que Mateo necesitaba un coche fiable para sus contactos? ¿Contactos?, pregunté incrédula. Mamá, se pasa jugando a videojuegos hasta las 4 de la mañana. No tiene trabajo. Soy un emprendedor, gritó Mateo, golpeando la mesa con la mano. Tú no lo entenderías. Eres solo una profesora. No necesitas un Mercedes para ir a un instituto público. Además, daría una mala imagen a los alumnos. Es mejor para tu imagen ser humilde. Me le quedé mirando, la audacia tan densa que casi podía saborearla. ¿Mi imagen, Mateo? Tengo que pegar el espejo lateral con cinta adhesiva. Basta, dijo el abuelo. No fue un grito, fue una orden. Cogió su servilleta, se limpió la boca y la colocó pulcramente sobre la mesa. Ricardo, Beatriz, me dijisteis específicamente en nuestra llamada telefónica de la Navidad pasada que Sofía estaba, cito, encantada con el coche, y que, lo cuida mucho. Me dijisteis que estaba demasiado ocupada para escribir una nota de agradecimiento, así que me transmitisteis su gratitud. Mi cara ardía. No había escrito una nota de agradecimiento porque no sabía que el regalo existía. Le había enviado una tarjeta por un jersey que me había mandado, pensando que eso era todo. Nosotros. Bueno, no queríamos preocuparte, tartamudeó mamá, intentando adoptar un tono lastimero. Sofía no es una conductora segura, Arturo. Ese coche tiene mucha potencia.
Pensamos que era más seguro que Mateo manejara la maquinaria pesada, y Sofía está tan cómoda en su Corolla. Le tiene mucho cariño. ¿Cariño? Me atraganté. Odio ese coche. Huele a moho. La estábamos protegiendo, añadió papá, aferrándose a la excusa de mamá, y Mateo necesitaba un empujón. Le ha costado mucho lanzar su carrera. Pensamos que, como familia, compartimos los recursos. Le robasteis a vuestra hija, corrigió el abuelo. No los miró. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió, se puso las gafas de leer y destapó una pluma estilográfica. Mis padres observaron ese cuaderno con una fascinación aterrorizada. Sabían, como yo, que el abuelo Arturo era un hombre de registros. Lo documentaba todo, cada transacción, cada promesa, cada conversación. Fecha, 14 de agosto, hace 2 años, leyó el abuelo en voz alta, su voz firme. Transferencia bancaria, 950.000 pesos. Concepto, regalo de graduación de Sofía. Llamada telefónica con Beatriz, 2 de septiembre. Confirmado que Sofía recibió el vehículo y le encantan los asientos calefactados. Levantó la vista por encima de las gafas. Me habéis mentido repetidamente durante 2 años. Papá, por favor, susurró mi madre, sus ojos llenándose de lágrimas en una actuación que había visto 1000 veces. Estamos bajo mucha presión. La hipoteca, las cuotas del club. Mateo necesitaba una victoria. Sofía es fuerte. Puede soportar las dificultades. Mateo es sensible. El abuelo cerró el cuaderno con un chasquido que resonó como un disparo. Sofía dijo, volviéndose hacia mí, termina tu cena. Luego quiero que me lleves a mi hotel. No me quedo aquí esta noche. Pero Arturo, dijo papá, levantándose. Tenemos la habitación de invitados preparada. No dormiré bajo un techo sostenido por mentiras, dijo el abuelo. ¿Sofía? No puedo, dije, con la voz temblorosa. Mi coche está averiado, ¿recuerdas? El abuelo miró a Mateo. Dale las llaves. Mateo se rió. Fue una risa nerviosa y cargada de incredulidad. ¿Qué? No, abuelo. Vamos. Es mi coche. De hecho, está a nombre de papá. Dale las llaves, repitió el abuelo. No pasa nada, abuelo, dije rápidamente, viendo las venas hincharse en el cuello de mi padre. No quería una pelea, solo quería salir de allí. Llamaré a un taxi. Te llevaré al hotel. Me levanté, sintiendo las piernas como gelatina. La traición se estaba asentando ahora, pesada y fría en mi estómago. No se trataba solo del coche. Era el hecho de que me habían visto luchar. Me habían visto contar centavos para la gasolina. Me habían visto llorar cuando el radiador explotó el verano pasado. Y mientras tanto, Mateo se paseaba en mi regalo, comprado con dinero destinado a mí, y se habían reído de ello. Sin embargo, habían olvidado una cosa crucial. El abuelo no era solo un pariente rico al que podían exprimir. Era el fideicomisario del patrimonio familiar. Y mientras mis padres pensaban que lo estaban manejando, no tenían ni idea de que el papel de viejo senil que creían que él interpretaba era solo él dándoles cuerda suficiente para que se ahorcaran solos. Mientras caminaba hacia la puerta para llamar al Uber, oí a mi madre sisearle a mi padre, arregla esto, Ricardo. Si cambia el testamento, estamos arruinados. No miré atrás, pero sabía que la guerra acababa de empezar. El viaje en Uber al hotel fue silencioso. El abuelo pagó por el viaje premium un todoterreno negro que olía a cuero y menta y se sentó en la parte de atrás conmigo, mirando por la ventana las calles resbaladizas por la lluvia. Sentí una profunda sensación de vergüenza, lo cual era irracional. Pero eso es lo que te hacía crecer en mi casa. Te sentías culpable por ser la víctima. Lo siento, abuelo, dije en voz baja. No quería montar una escena. Tú no la montaste, Sofía dijo, dándome una palmada en la mano con su palma áspera. Simplemente la revelaste. Para entender por qué esto dolía tanto, tienes que entender la dinámica de mi infancia. Yo era la trabajadora. Mateo era la estrella. Yo era la que sacaba sobresalientes, no porque fuera un genio,
sino porque estudiaba hasta que me ardían los ojos. Trabajé en un restaurante los fines de semana, desde los 16 años, para ahorrar para la universidad. Mis padres me aplaudían, claro, pero nunca ayudaban. Eso forja el carácter, decía mi padre mientras me veía salir para un turno doble. No queremos dártelo todo hecho. Necesitas aprender el valor de un peso. Mientras tanto, Mateo era especial. Si sacaba un suficiente raspado, hacían una fiesta porque realmente está mejorando. Si quería unirse a un equipo de hockey itinerante, el cheque estaba firmado antes de que terminara la frase. Cuando estrelló su primer coche a los 17 años porque estaba enviando mensajes de texto, le compraron uno más nuevo a la semana siguiente porque estaba traumatizado por el accidente. Yo había aceptado esto. Pensaba que así eran las cosas. Pensaba que mis padres andaban justos de dinero pero que hacían lo que podían, y que Mateo simplemente tenía más necesidades que yo. Nunca me di cuenta de que estaban interceptando activamente mis bendiciones para alimentar su sentimiento de merecimiento. Háblame de los antagonistas, dijo el abuelo de repente. ¿Quiénes? Tu hermano y tus padres, aclaró. ¿Qué más tienen? Suspiré. Mateo tiene la suite de abajo. Renovaron el sótano para el año pasado. Cocina pequeña de granito, cine en casa, entrada privada. Mamá dice que es su incubadora para sus ideas de negocio. ¿Y cuáles son esas ideas de negocio? Revender zapatillas, dije rotundamente, y hacer operaciones intradía con dinero que le da papá. Perdió 170.000 pesos el mes pasado. Y papá me dijo que tuvieron que recortar en la compra por la volatilidad del mercado. Les llevé 3 bolsas de comida con mi propio sueldo porque pensé que se estaban muriendo de hambre. La mandíbula del abuelo se tensó. ¿Les compraste comida? Sí. Mamá me llamó llorando, diciendo que estaban comiendo arroz y frijoles. Beatriz llevaba un reloj Cartier esta noche, señaló fríamente el abuelo. Y Ricardo acaba de alquilar un Land Rover nuevo. Lo vi en el garaje. Se me cayó el alma a los pies. No había visto el garaje. Me dijeron que era de sustitución. No es de sustitución, dijo el abuelo. Llegamos al hotel. Era el más bonito de la ciudad. El abuelo no salió de inmediato. Se volvió hacia mí, su rostro iluminado por las luces de la entrada del hotel. Sofía, tus padres no son solo malos con el dinero. Son depredadores, y se han estado alimentando de tu empatía. Sacó su teléfono. Necesito que vayas a casa, a tu apartamento. No los llames. No respondas a sus mensajes. Mañana por la mañana a las 9 en punto, quiero que te reúnas conmigo en el bufete de abogados de Del Toro y Asociados. ¿Del Toro y Asociados?, pregunté. Es el bufete más caro de la ciudad. Sí, dijo el abuelo. Los he contratado porque no solo vamos a recuperar tu coche, Sofía. Vamos a auditar los últimos 10 años de mis contribuciones financieras a esta familia. Abrió la puerta, luego se detuvo. Una cosa más. Ese Mercedes está a nombre de tu padre, ¿correcto? Eso es lo que dijo Mateo. Bien. El abuelo sonrió. Y no fue una sonrisa amable, fue la sonrisa de un tiburón. Eso lo convierte en un activo que puedo embargar legalmente, ya que los fondos fueron malversados de un fideicomiso. Pero tus padres tienen un problema mayor, la casa. ¿La casa? Yo soy el dueño de la casa, dijo el abuelo simplemente. Les dejé vivir allí sin pagar alquiler durante 20 años con la condición de que la mantuvieran, fundamentalmente, que apoyaran a sus hijos por igual. Está en la escritura. Salió a la lluvia, abriendo un paraguas con un chasquido. Vete a casa, Sofía. Duerme un poco. Mañana, vamos a la guerra. Lo vi entrar en el vestíbulo, con la espalda recta, su bastón golpeando rítmicamente el mármol. Miré mi teléfono. Tenía 42 llamadas perdidas de mamá y 12 de Mateo. Apagué el teléfono. La sala de espera de Del Toro y Asociados era más silenciosa que una biblioteca y olía a dinero viejo, cuero, caoba y el leve y nítido aroma a billetes nuevos. Me senté en un sofá de cuero tipo Chester que probablemente costaba más que todo mi salario anual, agarrando una taza de café que un asistente legal me había traído en una taza de porcelana fina.
Todavía me temblaban las manos, pero ya no por el frío. Era la adrenalina. El abuelo Arturo salió de las dobles puertas de roble exactamente a las 9 de la mañana, flanqueado por un hombre que parecía desayunar tiburones. Este era el licenciado del Toro. Llevaba un traje hecho a medida con una precisión milimétrica y tenía unos ojos desprovistos de toda simpatía humana. Sofía, dijo el abuelo, su voz más suave que la noche anterior. Entra. Nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias que parecía extenderse por millas. El licenciado del Toro colocó una única y gruesa carpeta delante de mí. Estaba etiquetada, desembolsos a la beneficiaria, Sofía María García. Antes de empezar, dijo el licenciado del Toro, su voz seca y precisa, necesito verificar su identidad y sus activos actuales. Su abuelo ha expresado su preocupación de que los fondos distribuidos a sus padres como sus tutores, y más tarde como sus apoderados, nunca le llegaron. ¿Apoderados?, pregunté, frunciendo el ceño. Nunca los nombré mis apoderados. El licenciado del Toro intercambió una mirada con el abuelo. Deslizó un documento sobre la mesa. Era un formulario de poder notarial fechado hace 3 años. Tenía mi firma al final. Lo miré fijamente. El lazo de la S era demasiado ancho. La O era demasiado afilada. Esa no es mi firma, susurré. Yo no firmé esto. Lo sospechábamos, dijo el abuelo con gravedad. Sofía, necesito que te prepares. El Mercedes fue solo la punta del iceberg. Fue el error torpe que desenredó un tapiz de mentiras muy sofisticado. El licenciado del Toro abrió la carpeta. Según nuestros registros, basándonos en las solicitudes presentadas por su madre, Beatriz García, su abuelo ha pagado lo siguiente en los últimos 5 años, un depósito de 700.000 pesos para el lugar de su boda con un tal señor Santiago Fernández. Estoy soltera, dije, alzando la voz. Nunca he estado comprometida. ¿Quién es Santiago Fernández? Creemos que es una invención, continuó del Toro sin hacer una pausa. También pagó 250.000 pesos por una cirugía dental reconstructiva de emergencia después de un supuesto accidente de coche que tuvo en 2021. Abrí la boca, mostrando los dientes. Nunca he tenido una caries, y mucho menos una cirugía. Y dijo del Toro, dando el golpe final, 425.000 pesos solicitados específicamente para un tratamiento residencial de salud mental debido a su grave crisis nerviosa del verano pasado. La habitación dio vueltas. Me agarré al borde de la mesa. ¿Les dijisteis que estaba en un psiquiátrico? Me dijeron que eras frágil, dijo el abuelo, su voz temblando de ira contenida. Dijeron que no podías manejar el contacto directo, que estabas avergonzada. Por eso no llamé. Me dijeron que necesitabas espacio para sanar. Envié cheques. Escribí cartas que supongo que fueron quemadas. Pensé que estaba apoyando tu recuperación. Recordé el verano pasado. Había estado trabajando turnos dobles en un programa de escuela de verano para pagar mis préstamos estudiantiles. Mis padres me habían dicho que el abuelo estaba de viaje por Europa y no se le podía contactar. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El licenciado del Toro proyectó una hoja de cálculo en el monitor de la pared. Mostraba el flujo de los fondos. El dinero de la boda coincidía perfectamente con la renovación de la suite del sótano de Mateo. El dinero del dentista apareció 2 días antes de que el Instagram de Mateo lo mostrara de vacaciones en Cabo San Lucas con sus amigos. El dinero de salud mental fue una transferencia directa para cubrir una llamada de margen en la cuenta de operaciones intradía de mi padre. No era solo una hija para ellos. Era un proyecto fantasma, una inválida ficticia que usaban para desviar dinero de un hombre que me quería. Esto es fraude, dije, la revelación endureciendo algo blando dentro de mí. Son delitos reales. Lo son, dijo el abuelo. Y como usaron el correo y las transferencias bancarias para hacerlo, cae bajo la jurisdicción federal. Pero Sofía, tú tienes la llave. Puedo cortarles el grifo, pero para procesarlos o para recuperar los activos, como la casa, necesito que testifiques que estas solicitudes eran falsas. Miré el libro de contabilidad. Miré la reclamación de salud mental. Esa fue la que me rompió. Habían usado mi cordura, mi reputación, como moneda. Haré lo que necesites, dije.
He terminado de protegerlos. Bien, dijo el abuelo. Apretó un botón en el intercomunicador. Bloqueé las cuentas, licenciado, y entregué la orden de desalojo. Ese día no volví a la escuela. No podía enfrentarme a un aula de adolescentes cuando mi propia vida parecía una novela juvenil oscura y retorcida. En su lugar, volví a mi apartamento, un tercer piso sin ascensor con la pintura desconchada y un radiador que rechinaba como un caballero moribundo. Necesitaba cambiarme de ropa prestada y procesar la magnitud del robo. Subí las escaleras, mi mente corriendo con términos legales y cifras en pesos. Cuando llegué a mi puerta, la encontré abierta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Empujé la puerta para abrirla. Mi madre estaba sentada en mi sofá de segunda mano. Mi padre paseaba por la pequeña cocina. Mateo estaba apoyado contra la pared, mirando su teléfono, con aspecto aburrido. ¿Dónde has estado?, exigió mamá, levantándose de un salto. Tenía los ojos enrojecidos, pero su maquillaje estaba perfecto. Llevamos 12 horas llamándote. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? ¿Preocupados? Dejé mis llaves en la encimera. ¿O preocupados de que estuviera hablando con el abuelo? No me hables en ese tono, espetó papá. Parecía demacrado. No se había afeitado y olía ligeramente a whisky. Anoche causaste un desastre, Sofía. Un desastre. El abuelo Arturo está confundido. Es viejo. Mezcla las cosas. Parecía bastante lúcido esta mañana, dije, apoyándome en la encimera y cruzando los brazos, especialmente cuando me estaba mostrando la transferencia bancaria para mi cirugía dental reconstructiva. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo levantó la vista de su teléfono. ¿Qué cirugía? Cállate, Mateo, siseó papá. Se volvió hacia mí, esbozando una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora pero que parecía depredadora. Sofía, cariño, escucha. No entiendes el contexto. Estábamos gestionando el flujo de caja familiar. Pedimos prestado contra tu futura herencia. Todo se iba a devolver con intereses. ¿Con intereses? Me reí, un sonido áspero y entrecortado. ¿Como el dinero para mi boda con el imaginario Santiago Fernández? ¿Eso también fue una inversión? Mamá se estremeció. Caminó hacia mí, con las manos extendidas. Necesitábamos ese dinero para la casa, Sofía. Para la familia. Tu hermano tiene tanto potencial, pero el mundo es muy duro con los jóvenes hoy en día. Solo necesitábamos darle un impulso. Sabíamos que tú estabas bien. Eres estable. Eres una superviviente. Siempre has sido la fuerte. Soy la fuerte porque me hicisteis llevar el peso, dije, con la voz temblorosa. Me convertisteis en una paciente mental para pagar las malas operaciones bursátiles de papá. Me convertisteis en un caso de caridad para que Mateo pudiera ir a cabo. No fue cabo, gritó Mateo, ahora a la defensiva. Fue un retiro de contactos. Fue una fiesta, Mateo, grité, perdiendo finalmente la compostura. Vi las fotos. Sostenías una botella de tequila en cada una de ellas. Estás celosa, escupió mamá, quitándose la máscara. Siempre has estado celosa de él. De eso se trata todo esto. Envenenaste a tu abuelo contra nosotros porque no soportas ver a tu hermano triunfar. ¿Triunfar en qué?, pregunté. ¿En gastar mi dinero? No es tu dinero, rugió papá, golpeando mi pequeña mesa de comedor con la mano. Es dinero de la familia. Viene de mi padre. Nos pertenece. En realidad, dije, mi voz bajando a una calma mortal, el abuelo Arturo piensa diferente. Y como él es el dueño de la casa en la que vivís, del coche que conduce Mateo y de las cuentas que habéis estado vaciando, creo que su opinión importa. No hará nada, se burló mamá, aunque parecía aterrorizada. Le importa demasiado el apellido familiar. No nos dejará morir de hambre. No va a dejar que os muráis de hambre, dije. Pero sí va a dejar que trabajéis. El licenciado del Toro congeló las cuentas hace una hora, y la orden de desalojo está siendo enviada a la casa en este mismo momento. La cara de mamá se puso gris. Se desplomó de nuevo en el sofá. ¿Desalojo?
No puede. Tenemos derechos de ocupantes. Tenemos derechos. Tenéis un contrato de arrendamiento que establece explícitamente que la tenencia está condicionada a una conducta ética, recité, recordando lo que el licenciado del Toro había leído. El fraude no es ético, mamá. Papá me miró con puro odio. Si no arreglas esto, Sofía, si no lo llamas ahora mismo y le dices que te equivocaste, estás muerta para nosotros. ¿Me oyes? Te dejaremos de lado. Los miré. Los miré de verdad. Vi la codicia, el sentimiento de merecimiento, la absoluta falta de amor. No querían una hija. Querían una cómplice. Fuera, dije. Sofía. Fuera, repetí, cogiendo mi teléfono. O llamo a la policía y denuncio a intrusos, y como soy la única en este contrato de alquiler, os echarán. Se fueron, pero mientras Mateo pasaba a mi lado, me dio un empujón con el hombro lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar. Vas a pagar por esto, murmuró. Lo has arruinado todo. No, Mateo, le dije a su espalda. Solo he dejado de pagar por ti. Si pensaba que el enfrentamiento en mi apartamento era el final, era una ingenua. Fue solo la escaramuza inicial. Durante los 3 días siguientes, la guerra se intensificó. El abuelo se quedó en la ciudad, estableciendo un centro de mando en la suite del hotel. Pasé mis noches allí, ayudándole a él y al licenciado del Toro a clasificar cajas de registros financieros que mis padres se habían visto obligados a entregar bajo amenaza de procesamiento inmediato. La magnitud del engaño era nauseabunda. No se trataba solo de los grandes gastos. Era el desvío diario. Habían abierto tarjetas de crédito a mi nombre cuando tenía 18 años, tarjetas de las que nunca supe nada y las habían agotado, luego pagaban los mínimos con el dinero del abuelo para mantener mi puntuación de crédito lo suficientemente alta como para evitar alertas, pero lo suficientemente baja como para que me costara conseguir mi propio apartamento. Te estaban explotando, dijo el abuelo una noche, arrojando una pila de extractos sobre la mesa de café. Parecía 10 años mayor que hacía unos días. Te mantenían paralizada financieramente para que no pudieras irte, mientras usaban tu identidad para financiar su estilo de vida. Pero mis padres no se iban a rendir sin una lucha sucia. El jueves, recibí una llamada del director de mi escuela. Sofía, dijo el director Mendoza, sonando incómodo, hoy he recibido un correo electrónico inquietante de tu padre. Afirma que sufres graves problemas de abuso de sustancias y que tu comportamiento errático es un peligro para los estudiantes. Se me heló la sangre. Eso es una mentira. Una completa mentira. Adjuntó un documento, dijo el director. Un recibo de un centro de rehabilitación residencial del verano pasado. Estaban usando su propio fraude para destruirme. Estaban usando el rastro de papel falso que crearon para el abuelo para reducir a cenizas mi carrera. Director Mendoza, dije, forzando mi voz a permanecer firme, ese documento es una falsificación creada para defraudar un fondo fiduciario. Actualmente estoy trabajando con el bufete de abogados de Del Toro y Asociados. Puedo hacer que le envíen una declaración jurada en menos de 1 hora, junto con los resultados de un análisis de drogas que estaré encantada de hacerme ahora mismo. Conseguí salvar mi trabajo, pero por los pelos. La constatación de que mis padres estaban dispuestos a destruir mi sustento, mi única fuente de independencia, solo por despecho, eliminó el último atisbo de duda que tenía. Luego vino el asunto del Mercedes. El abuelo había enviado una grúa para embargar el vehículo de la entrada. El conductor llegó y encontró la entrada vacía. Lo han escondido, le dije al abuelo. Mateo probablemente lo ha aparcado en casa de un amigo. Están intentando liquidar activos, advirtió el licenciado del Toro. Si venden ese coche por dinero en efectivo, nunca volveremos a ver ese dinero. Y necesitan efectivo porque he cortado las tarjetas de crédito. Necesitábamos encontrar el coche, y yo sabía exactamente cómo hacerlo. Mateo era arrogante, pero también predecible. Vivía su vida para las redes sociales. Si tenía el coche, no podría resistirse a presumir de él, incluso si lo estaba escondiendo. Creé una cuenta de Instagram falsa, el perfil de un ojeador para una revista de coches de lujo. Seguí la cuenta privada de Mateo, que aceptó de inmediato, desesperado por la validación, y esperé. 3 horas después, publicó una historia, escondido en la casa del lago.
Perfil bajo pero viviendo a lo grande. Vida Mercedes. Los que odian van a odiar. La casa del lago. Pertenecía a la hermana de mi madre, la tía Carmen, que vivía en Cancún. Habían entrado a la fuerza. Lo tengo, dije, enseñándole el teléfono al abuelo. Excelente, dijo el abuelo, con la mirada dura. Pero no solo vamos a coger el coche, Sofía. Vamos a exponerlos ante toda la familia. ¿Cómo? El domingo es la fiesta de compromiso de tu prima, dijo el abuelo. Tu tía Carmen estará allí. Tus padres estarán allí, tratando de fingir que todo es normal para mantener las apariencias. Piensan que estoy demasiado avergonzado por el escándalo como para aparecer. Se inclinó hacia adelante. Vamos a ir. Vamos a presentar las pruebas. Y cuando la tía Carmen se entere de que están ocupando ilegalmente su casa de vacaciones y escondiendo un vehículo robado, el Tribunal de la Opinión Pública hará lo que el sistema legal tarda meses en lograr. Montarán una escena, advertí. Cuento con ello, dijo el abuelo, porque cuando gritan, revelan quiénes son realmente. Pero a medida que se acercaba el fin de semana, los mensajes de mi madre pasaron de amenazas a oscuros y manipuladores chantajes emocionales. Tu padre tiene dolores en el pecho. Si le da un infarto, será por tu culpa. Somos una familia. Las familias perdonan. No dejes que el dinero nos destruya. Mateo está llorando. Es solo un niño. ¿Por qué lo odias? Miré los mensajes. Hace una semana, me habrían destrozado. Ahora solo parecían pruebas. Tiene 23 años, mamá, susurré a la pantalla. Y está conduciendo mi coche. Preparamos el dossier, copias de las firmas falsificadas, los extractos bancarios que mostraban las transferencias a las cuentas de Mateo, las facturas falsas de rehabilitación. La fiesta de compromiso era en un club de campo. Era el escenario perfecto. Mis padres dependían del silencio de las víctimas para mantener su estatus. Dependían de que yo fuera demasiado educada para armar un escándalo. Pero la chica que conducía el Corolla oxidado había desaparecido. Ahora conducía un coche de alquiler pagado por el fideicomiso, y venía a cobrar. El club campestre de la ciudad era el tipo de lugar que olía a lirios y a dinero viejo. Candelabros de cristal temblaban en lo alto, proyectando una luz fracturada sobre la pulida pista de baile donde mi prima Paulina giraba con un vestido blanco, felizmente inconsciente de que su fiesta de compromiso estaba a punto de convertirse en el lugar de una ejecución pública. Me paré en la entrada del salón de baile, agarrando mi bolso de mano con tanta fuerza que las cuentas se me clavaban en la palma. Mi corazón ejecutaba un frenético solo de batería contra mis costillas. Respira, Sofía, murmuró el abuelo Arturo a mi lado. Se veía regio en su smoking, apoyado en su bastón, no por fragilidad, sino como un rey sosteniendo un cetro. Recuerda, no estamos arruinando la fiesta. Simplemente estamos corrigiendo la versión de los hechos. Me van a odiar, susurré, recorriendo la sala con la mirada. Vi a mis padres cerca del buffet. Mi madre era el centro de atención, riendo a carcajadas, con una copa de champán en la mano. Mateo también estaba allí, con aspecto malhumorado en un traje que le quedaba un poco ajustado, probablemente aburrido porque no podía jugar a videojuegos. Ya te odian, dijo el abuelo, con voz dura. Te odian porque eres el espejo que les muestra su propia fealdad. Es hora de romper el espejo y mostrar a todos los demás lo que hay detrás. Entramos. El efecto fue inmediato. Mientras nos abríamos paso entre las mesas redondas, las cabezas se giraban. El abuelo Arturo era una leyenda en esta familia, el patriarca que controlaba los hilos del dinero. Y su inesperada llegada fue una onda que silenció las conversaciones. Mi madre nos vio. Su sonrisa vaciló, crispándose en las comisuras antes de volver a pegársela con una fuerza aterradora. Abandonó su conversación y corrió hacia nosotros, interceptándonos antes de que pudiéramos llegar a la mesa principal. Papá. Arturo. Se inclinó para dar un beso, que el abuelo evitó hábilmente girando la cabeza. ¿Y Sofía? No pensábamos que vendrías, ya sabes, con tu condición. Lo dijo lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Algunos parientes me lanzaron miradas compasivas. La narrativa del colapso mental ya estaba en circulación. Mi condición es excelente, Beatriz, dije,
con voz firme, aunque me temblaban las rodillas. Me siento increíblemente lúcida. Bueno, eso es bueno, dijo mamá, sus ojos moviéndose nerviosamente. ¿Por qué no vamos a buscar una mesa tranquila al fondo? Papá, pareces cansado. El viaje debe haber sido agotador. No estoy cansado, retumbó el abuelo, su voz se extendió, cortando la música de jazz ambiental. Y no me voy a sentar al fondo. Deseo hablar con Carmen. La tía Carmen, la hermana de mamá, era la anfitriona de la fiesta. Era una mujer feroz y de lengua afilada que no tenía paciencia para tonterías. Estaba de pie cerca de la cabina del DJ, ajustando un arreglo floral. Carmen está ocupada. Papá apareció junto a mamá, sudando profusamente. Arturo, por favor. Es la noche de Paulina. No hablemos de negocios. Oh, no estamos hablando de negocios, dijo el abuelo, pasando junto a ellos como un rompehielos a través de hielo fino. Estamos hablando de bienes raíces. Caminó directamente hacia la tía Carmen. Yo lo seguí, sintiendo las miradas ardientes de mis padres en mi espalda. Tío Arturo. Carmen sonrió radiante, abrazándolo. ¡Qué sorpresa! Y Sofía, mírate. Estás maravillosa. Carmen, dijo el abuelo, sin soltarle la mano. Una pregunta rápida. ¿Estás alquilando tu casa del lago en Valle de Bravo esta semana? Carmen frunció el ceño, confundida. ¿Qué? No, está cerrada por temporada. Tengo las persianas bajadas y la alarma puesta. Qué extraño, dije, dando un paso adelante. Saqué mi teléfono. Había hecho una captura de pantalla de la historia de Instagram de Mateo antes de que pudiera borrarla. Sostuve la pantalla frente a la cara de la tía Carmen. Porque Mateo publicó esto hace 6 horas. Carmen entrecerró los ojos para ver la pantalla. La foto mostraba los pies de Mateo apoyados en una mesa de centro de teca muy distintiva, con vistas al lago de fondo. La leyenda decía, viviendo la vida sin preocupaciones. Vibras del lago. Esa es mi mesa, dijo Carmen, su voz bajando una octava. Y esa es mi vista. Levantó la vista, sus ojos recorriendo la sala hasta que se fijaron en Mateo, que se estaba metiendo una gamba en la boca. Entró en mi casa a robar. No fue un robo, chilló mamá, corriendo hacia ellos, dándose cuenta de que la presa se estaba rompiendo. Carmen, cariño, fue un malentendido. Nosotros. Pensamos que no te importaría. Mateo solo necesitaba un lugar para relajarse. Ha estado bajo mucho estrés con sus inversiones. Rompió una ventana para entrar, dijo el abuelo con calma. La compañía de seguridad me llamó porque mi nombre todavía está en la lista de contactos de emergencia de cuando financié la propiedad para ti, Carmen. Les dije que no llamaran a la policía todavía porque quería ver si Beatriz mentiría al respecto. Entraste en mi casa a robar, gritó Carmen, su voz estridente. La música se detuvo. El DJ había captado el ambiente y cortó la pista. Todo el salón de baile se quedó en silencio. Es solo una casa, Carmen, gritó papá, tratando de recuperar el control. La familia ayuda a la familia. Estamos en un momento de transición. ¿Una transición? El abuelo se volvió hacia la sala, dirigiéndose a la multitud de parientes y amigos atónitos. ¿Así es como llamamos ahora al hurto mayor? Ricardo, diles por qué estáis en una transición. No hagas esto, Arturo, advirtió papá, dando un paso adelante con el puño cerrado. Estás senil. No sabes lo que dices. Sé que interceptaste 950.000 pesos destinados al coche de Sofía, dijo el abuelo, su voz resonando con claridad de tribunal. Sé que falsificaste su firma en un documento de poder notarial. Sé que creaste un historial médico falso para tu hija, afirmando que estaba en un psiquiátrico para explicar por qué necesitabas 425.000 pesos para cubrir tus pérdidas en el juego. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi prima Paulina se tapó la boca. Eso es mentira, gritó Mateo, abriéndose paso entre la multitud. Está loca. Se lo está inventando todo porque está celosa del Mercedes. El Mercedes, dije, volviéndome para mirar a mi hermano. ¿Te refieres al que compraste con el dinero de inversión de tu plan de criptomonedas, o al que el abuelo me compró a mí?
Metí la mano en mi bolso y saqué el mando de la llave de repuesto. El abuelo había hecho que el concesionario cortara uno nuevo cuando demostró la propiedad con el título. Creo que esto me pertenece. Dame eso. Mateo se abalanzó sobre mí. Sucedió a cámara lenta. Mi hermano, el niño de oro, el emprendedor, intentó atacarme físicamente en medio de un salón de baile de un club de campo. Pero nunca lo consiguió. Dos hombres grandes con trajes oscuros seguridad privada que el abuelo había contratado, esperando entre bastidores salieron y lo bloquearon. Mateo rebotó en uno de ellos como una pelota de goma contra una pared. Mateo, gritó mamá, corriendo a acunarlo como si le hubieran disparado. Lo han agredido. ¿Habéis visto eso? Han agredido a mi bebé. Le impidieron agredir a su hermana, dijo la tía Carmen, con el rostro frío como la piedra. Se volvió hacia mis padres. Ocupasteis ilegalmente mi casa. Le robasteis a esta chica. Y arruinasteis la fiesta de compromiso de mi hija. Carmen, por favor, sollozó mamá, cambiando de táctica a la carta de la víctima. Estamos arruinados. No tenemos nada. Las cuentas están congeladas. Solo queríamos sobrevivir. No tenéis nada porque lo gastasteis en relojes, coches y vacaciones mientras vuestra hija conducía un cacharro, dijo el abuelo. Los miró con infinita decepción. Te di un hogar, Ricardo. Te di una educación. Te di una asignación mensual que es más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, y lo consumisteis todo como langostas. Fuera, la tía Carmen señaló la puerta. Fuera de mi club. Fuera de mi casa. Y si vuelvo a ver a Mateo cerca de mi propiedad, presentaré cargos por allanamiento de morada. No podéis hacernos esto, gritó papá, con la cara morada. Somos los García. Tenemos una posición en esta comunidad. Ya no, dije en voz baja. Los guardias de seguridad los escoltaron fuera. Mi madre lloraba a gritos, aferrada a un Mateo furioso y con la cara roja. Mi padre gritaba amenazas sobre abogados. Cuando las pesadas puertas de roble se cerraron tras ellos, el silencio en la sala fue pesado. Entonces Paulina se acercó a mí. Miró la puerta, luego a mí. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Lo de la rehabilitación y el dinero? Sí, dije. ¿Todo? Paulina me abrazó. No fue un abrazo educado. Fue un apretón feroz. Lo siento mucho, Sofía. No lo sabíamos. Nos dijeron. Nos dijeron que no querías ver a nadie. Miré por encima de su hombro al abuelo. Me dio un pequeño y cansado asentimiento. La verdad había salido a la luz. El espejo se había roto. Y por primera vez en mi vida, no era yo la que limpiaba los cristales. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y enteramente de su propia cosecha. Sin el respaldo financiero del abuelo, el castillo de naipes de mis padres se derrumbó en cuestión de semanas. El desalojo de la propiedad familiar fue ejecutado por el departamento del sheriff. Los vecinos informaron haber visto a mi madre tratando de sacar de contrabando los candelabros de cristal en bolsas de basura, pero los agentes la detuvieron. La casa, resultó, pertenecía al fideicomiso, y el fideicomiso pertenecía al abuelo. Debido al fraude, específicamente el fraude electrónico relacionado con las facturas médicas falsas, el licenciado del Toro, el abogado con aspecto de tiburón, les dio a elegir, enfrentar cargos federales o firmar un acuerdo vinculante para devolver cada centavo que habían robado con intereses, embargando cualquier salario que ganaran por el resto de sus vidas. Eligieron el plan de pago para evitar la cárcel. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en una parte de la ciudad de la que mi madre solía hacer bromas. Papá consiguió un trabajo en ventas en una tienda de electrodomésticos de segunda mano. Era un trabajo humillante, y por lo que oí, no se le daba muy bien. Mateo fue el más afectado. Sin su sótano incubadora y la financiación de sus padres, su carrera empresarial se evaporó. Lo último que supe es que trabajaba en el turno de noche en un almacén cargando camiones. Intentó contactarme una vez, enviando un mensaje que simplemente decía, ¿estás contenta ahora? No respondí. Bloqueé el número. En cuanto a mí, estaba de pie en la entrada de la finca del abuelo en San Miguel de Allende. Las hojas de otoño se estaban volviendo doradas y carmesí,
pintando el mundo de fuego. Aparcado en la entrada estaba el Mercedes clase C. Lo habíamos recuperado de la casa del lago. Tenía algunos arañazos en el parachoques donde Mateo había sido descuidado, pero había sido detallado y restaurado a la perfección. ¿Estás segura de que quieres quedártelo?, preguntó el abuelo, de pie en el porche envuelto en una chaqueta de lana. Podríamos cambiarlo. Conseguir algo que no tenga recuerdos asociados. Pasé la mano por el capó plateado. No, quiero quedármelo. ¿Por qué? Porque no era el coche de Mateo, dije, mirándolo. Fue tu regalo para mí, y cada vez que lo conduzca, recordaré que vale la pena luchar por mí. El abuelo sonrió, sus ojos se arrugaron en las comisuras. Lo vales, Sofía. Siempre lo has valido. Me entregó un sobre grueso. ¿Qué es esto? La escritura de la casa, dijo. De la que desalojaron a tus padres. La estoy poniendo a tu nombre. Me quedé mirando el sobre. Abuelo, no puedo vivir en esa casa. Es demasiado grande. Es demasiado ellos. Lo sé, dijo. Por eso te doy permiso para venderla. El mercado está en auge. Las ganancias deberían ser suficientes para comprarte un buen lugar propio, algo acogedor, algo tuyo, y financiar tu clase durante los próximos 20 años. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Lo abracé, enterrando mi cara en la lana áspera de su suéter. Olía a tabaco de pipa y a seguridad. Gracias, susurré. No, dijo, apartándose y sosteniéndome a distancia. Gracias a ti por tener el valor de decirme la verdad. Las mentiras pudren a una familia desde dentro, Sofía. Tú cortaste la podredumbre. Me subí al coche. El asiento de cuero estaba cálido. El motor cobró vida con un ronroneo silencioso y confiado, tan diferente de la tos sibilante de mi viejo Corolla. Puse el coche en marcha y salí de la entrada, viendo al abuelo saludar en el espejo retrovisor hasta que fue solo una mota. Me incorporé a la autopista. La carretera por delante estaba abierta, despejada y era mía. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.